Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estar en la presencia del Señor es un gozo realmente. Es un gozo porque en la adoración y en la alabanza el Señor reconforta nuestros corazones, reconforta nuestro espíritu y nuestra mente. Y nos hace ver que Él es un Dios vivo, es un Dios que siempre permanece, Él siempre está con nosotros. Y es un gran privilegio llamarnos hijos de Dios. Es un gran privilegio, realmente. El amor tan grande del Señor y su misericordia es tan grande, en la cual nosotros a veces no podemos entender ese gran e inmenso amor que Él tiene con nosotros. Pero estamos en este camino de aprendizaje, estamos en este camino en el cual tenemos que llegar a nuestro norte, a nuestra meta, que es el Señor Jesucristo siempre. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que hoy día también nos guíe y nos ilumine, y vamos a decir: Señor, volvemos a decirte gracias, y siempre lo haremos hasta los últimos días de nuestras vidas. Y te vamos a dar las gracias porque nos llenas de amor, nos llenas de regocijo, y porque sabemos que tú a través de tu palabra nos vas a llenar, nos vas a hacer sentir que somos tus hijos y que siempre estaremos permaneciendo en ti, Señor. Te pedimos que nos reconfortes, te pedimos que en esta mañana abras nuestro entendimiento para poder entender de tu palabra, para poder entender todo aquello que quieres decirnos a nosotros, porque eso nos va a ayudar a salir adelante en todo camino. Gracias, oh Dios, por tus hijos e hijas que has traído. Gracias, Señor, por todos aquellos que están escuchando hoy tu palabra, a la cual llegará a cada corazón, porque tú eres el que hace la obra, Padre. Gracias, Señor, gracias, siempre gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El hablar de la palabra de Dios es tan hermoso, y cada vez que nosotros nos enfrascamos en la palabra vamos a aprender algo. De repente hemos podido tocar muchas veces el mismo tema, pero siempre vamos a aprender algo, porque la palabra del Señor es inspirada en el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algo que ocurrió con el Señor Jesucristo, sobre las promesas que Él hacía. Y vamos a hablar sobre cuando el Señor Jesucristo venció a la muerte. Y vamos a recordar lo que el Señor dijo en su palabra, y para eso vamos a leer en Mateo capítulo 28, del verso 18 y 19, y la palabra dice así: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes, a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarcelaran y le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitaré. Eso es lo que dice el Señor. Pero cuando todo esto sucedió, ustedes saben lo que sucedió con el Señor Jesucristo, todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió. Y Él terminó en una cruz por nosotros, por cada uno de nosotros. Terminó porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y Él quita el pecado del mundo cada vez que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Cuando todos nuestros quehaceres y pensamientos lo dejamos en Él, entonces es ahí donde Él opera y obra en cada uno de nosotros, y cada día nos hace puros. Porque cada día tenemos que presentarnos a su presencia, porque cada día nos manchamos en este mundo en el cual vivimos. Es por eso que debemos estar en su presencia. El Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él era un ser puro.
Pero aún así, iba al monte a orar y a hablar con Dios. Y hablaba con Él. Le era necesario hablar con Papá Dios. Era necesario, porque Él estaba en carne. Porque Él se hizo carne como nosotros. Dejó su deidad y se hizo carne. Pero todo lo que Él hacía y operaba era a través de Dios mismo. Y es por eso que Él siempre nos va a enseñar. Y Él dice que comenzó a decir lo que iba a pasar. Le dijo: ustedes me van a hacer daño, me van a enjuiciar y me van a llevar ustedes mismos a la cruz. Pero les digo algo, que yo resucitaré al tercer día. Pero cuando todas estas cosas sucedieron, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esa cruz, muchos de sus discípulos huyeron. No le creyeron que Él iba a resucitar. Era algo que ellos no entendían. Ya Nicodemo y José de Arimatea habían puesto al Señor en un sepulcro, porque ellos se encargaron de aquello. Pero los principales sacerdotes estaban preocupados justamente por lo que Él había dicho, que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Y cuando recordamos en Mateo capítulo 27, 62 y 63, parafraseando, dice que se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que ese engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Le decían el engañador, ¿verdad? Pero tenían temor. Los sacerdotes y fariseos parecía que creyeran más en la resurrección del Señor que los mismos discípulos. Estaban preocupados aquellos. Estaban muy preocupados. Cuando seguimos recordando la palabra en Mateo capítulo 27, 64 al 66, dice que entonces ellos mandan asegurar el sepulcro. Lo mandan sellar y poner soldados para que lo custodien, porque tenían miedo que el cuerpo del Señor Jesucristo iba a ser robado por sus propios discípulos y luego decir: Él resucitó. Y en aquella piedra fue puesto un sello, y pusieron un sello como para que nadie pudiera abrir este sepulcro. Pero ni los soldados ni ese sello pudo evitar que las promesas del Señor sean cumplidas. Y en Mateo 28, del versículo 1 al 10, dice que, la palabra dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el Señor había resucitado. Nada pudo detener al Señor, porque Él venció a la muerte. El Señor, al resucitar, nos demuestra pues que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ni un sello, ni la piedra, ni los soldados, ni lo que pensaron pudieron detener la resurrección del Señor Jesucristo. Nada de aquello. Muchas veces hemos tocado este tema, pero de repente lo hemos pasado como algo que ocurrió, pero son cosas importantísimas que ocurrieron y que pasaron, y que nosotros creemos en lo que pasó. ¿Por qué nosotros creemos en lo que pasó? ¿Por qué creemos en eso? ¿Saben por qué? Porque tenemos fe, ¿o no? Nosotros creemos por fe. Nosotros no hemos estado allí, pero creemos que pasó así, ¿sí o no? ¿Pero será porque nuestra propia fe hace que creamos en eso? No. Nosotros creemos porque el Señor Jesucristo nos tocó. Al tocarnos, estamos en su presencia. Es allí donde nuestra fe opera. Pero el Señor no quiso solamente que tengamos esa fe que Él nos da, sino que pasaron hechos, porque son hechos históricos. En Juan, capítulo 11, en este capítulo se habla sobre la muerte de Lázaro y lo que el Señor hizo.
Y ahí se ve también la preocupación de la hermana Marta cuando le dice a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, él todavía estuviera vivo. Pero el Señor le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y también le dice lo que siempre hemos hablado de él y lo que él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Y esa pregunta es para nosotros. ¿Crees eso? Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Creemos en él? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree. Pero hay muchas personas que viven, pero no creen. Aquí está hablando entre líneas el Señor que debemos permanecer en Él para tener aquello que es la vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí. Nuestra vivencia como hijos de Dios no es decir de boca para afuera: yo creo en ti, Señor. Porque podemos decirlo porque es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero el vivir en Él y con Él es totalmente diferente. Y estas vivencias vas a ver cuando veas tus frutos en tu vida. ¿Qué frutos hay en tu vida? Los frutos los da cuando el Señor está en ti. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros somos los hijos del Señor. Y sin embargo, sabiendo todo aquello, vivimos en temores, vivimos en angustia, vivimos en iras, en contiendas, vivimos en rupturas, vivimos en problemas entre familias, en el trabajo, sabiendo que somos cristianos, sabiendo que vamos a tener aquello que el Señor nos promete, si es que creemos en Él. Pero si vamos a creer a medias en Él, entonces no van a ocurrir aquellas cosas que nosotros deseamos que ocurran. Nosotros siempre pensamos en que las demás personas deben cambiar, en que tu carácter no me agrada, tu forma de ser no me gusta, cambia. Pero nosotros no cambiamos. Nosotros permanecemos en nuestro mismo orgullo, en nuestra misma vanidad, en nuestros mismos sentires. Y lo que nosotros siempre queremos es que nos valoren a nosotros. Siempre queremos que nos ensalcen, que nos hagan sentir que somos algo. Pero no esperen eso, porque el ser humano, en la condición de ser humano, no hay ese amor ágape que tiene Dios. Solamente aquello, y el más fiel es el Señor Jesucristo con nosotros. La única y mayor fidelidad es la que Él tiene con nosotros. No podemos esperar fidelidad del hombre. No podemos esperar, porque es variable. Un día estamos de un humor, al otro día estamos de otro, porque nos falta una estabilidad en la palabra del Señor, porque nos falta lo que Él dice. ¿Crees en mí realmente? ¿Vives en mí? ¿Lo hacemos? Él nos demanda siempre, y en los últimos tiempos nos va a demandar con mayor razón, porque estamos viendo toda la maldad que está ocurriendo en el mundo. Estamos viendo cosas que antes no se vio. Y nosotros somos indiferentes a veces al dolor de los demás. Y lo vemos como que, bueno, tuvo que ser así, pues ya pasó. El corazón del hombre se está volviendo duro como una piedra. Y muchos piensan que eso es vivir.
Cuando recordamos a Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, del 3 al 8, él dice algo así. Él habla a los hermanos que la palabra que él les predica, ¿no?, lo deben retener y deben perseverar en aquello. Él les dice: yo les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y no solo eso, sino que se hizo presente a muchos de sus discípulos para su testimonio real. Él se presentó a los discípulos, a los apóstoles y a más de 500 hermanos, porque él estuvo 40 días. La resurrección es el fundamento realmente de nuestra fe. Y vamos a ver por qué. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre. Nosotros siempre nombramos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el mayor intercesor delante del Padre. Pero aquí Pedro nos hace recordar y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre, de aquel que muchas veces no pensamos y que simplemente hablamos y solo nombramos al Señor Jesucristo. Y también nos olvidamos del Espíritu Santo muchas veces, no recordando que es un Dios trino, no recordando que los dos o los tres tienen todo el poder. No debemos olvidar aquello. No es solo el Señor Jesucristo, no solo el Padre, no solo el Espíritu Santo. Son los tres unidos. Y el amor del Padre por cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La esperanza viva la tenemos por la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él resucitó de entre los muertos. No hubo otro que pudo resucitar de entre los muertos. No hubo ningún ser. Fue el único y es reconocido en todo lugar. Cuando recordamos Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 24, habla que dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Aquí Pablo está hablando que todos aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo fueron testigos de todo aquello que el Señor hizo. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿El que hizo? El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Sanó a enfermos, dio vista a los ciegos, ¿verdad? Liberó a personas endemoniadas, convirtió el agua en vino, hizo la multiplicación de los panes y peces. Pero el más grande milagro que hizo Dios fue su resurrección. Ese fue el mayor milagro que hizo Dios. La resurrección fue lo más grande. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 17 y 19 dice: y si Cristo no resucitó, o sea, y si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe es vana, o sea, es decir, es vacía, es decir, no tiene nada. Entonces estaríamos viviendo aún en nuestros pecados. No solo eso, sino que también todos aquellos que durmieron o murieron en Cristo perecerían. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía, no tiene nada. ¿Y por qué? Porque los mismos discípulos no creyeron en Él. Creyeron después de la resurrección. Recién creyeron que era el Mesías. Recién creyeron que era el Hijo de Dios. Recién creyeron que era el Verbo que se hizo carne. Porque el ser humano es así: ver para creer, tocar para saber. Señales, pidieron muchas señales, milagros y prodigios.
Y se hizo todos aquellos milagros delante de toda aquella gente, delante de los sacerdotes, delante de todos los que pudieron verlo. Pero no era suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque estaban vedados, estaban ciegos, no podían ver. Nosotros tenemos el privilegio de ver la luz de Cristo. Tenemos el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios, de poder entender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Tenemos el privilegio de saber que somos seres importantes para Él. Porque si no lo fuéramos, sencillamente no existiría la Biblia. No existiría la palabra de Dios. No habría nada de aquello. Simplemente usted, al momento que fue tocado por el Señor, no hubiera sentido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. El mayor testimonio de cada hijo de Dios no es lo que dice la palabra, es el toque del Señor en usted. El mismo Señor Jesucristo tocó su vida. Es por eso que usted hoy está sentado aquí, escuchando su palabra. Si no lo hubiera tocado, usted no estaría aquí. Pero en su misericordia, aún sabiendo nuestras debilidades, aún sabiendo todo aquello de nosotros, Él nos escogió como su pueblo. Las razones solamente Él las conoce, no nosotros. Pero gocémonos de ese privilegio, no en nuestra vanidad, sino para la gloria de Dios, sino para la gloria de Él. Tenemos que aprender a conocer a ese ser que nos ama. Es difícil entender. Dice que la carne y el espíritu no se entienden. Siempre están en oposición. Pero mantengamos aquello que nos refresca la memoria. Dice también: si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, es decir, de misericordia. Si, en otras palabras, si nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo, siempre hablando con Él, Él va a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué digo misericordia? Porque siempre fallamos. Siempre fallamos. De cualquier manera, de cualquier forma. Con nuestra lengua, que es la peor. Nuestra lengua es la que marca, es la que maldice y es la que bendice. Nuestra lengua es el peor enemigo que tenemos. Pero ¿por qué nuestra lengua no falla? ¿Por qué en la iglesia bendecimos y cuando estamos afuera maldecimos? Obviamente estoy hablando en una forma que podamos entender. Porque a veces dices: me ganó la carne. No quise decirlo y lo dije, ¿verdad? No olvidemos que la palabra dice: de lo que sale de tu corazón o de lo que sale de tu boca es por lo que está lleno tu corazón. El corazón tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus quereres, con tus sentires, con tus emociones. Pero si tu corazón no está recordando lo que el Señor te habla en su palabra, entonces va a salir muchas cosas de tu boca que después te vas a arrepentir. Pero aún sabiendo todo aquello, si nosotros seguimos aferrándonos al Señor, entonces Él va a tener misericordia de nosotros, porque nuestra esperanza está en Cristo, nuestro Señor. Siempre va a estar en eso. La resurrección de Jesús no solo prueba que es Dios, sino que cuando ponemos nuestra fe en Él, estamos seguros que Él nos va a perdonar y vamos a tener la vida
eterna. En 1 Corintios capítulo 15, del verso 20 al 22, dice también lo siguiente, que lo cierto es que Cristo ha resucitado entre los muertos. Porque Cristo vive, también nosotros vamos a vivir, porque a través de Adán entró el pecado al hombre. A través de esa transgresión que ocurrió, entró el pecado en el hombre. Hubo una separación, ya no hubo una comunicación directa que teníamos con Dios. Se cortó aquella comunicación. Porque a través de Adán vino el pecado, vino todas las transgresiones y todo aquello que vino después que fue fuerte. Pero por medio de Jesucristo vino la resurrección de los muertos. Por lo tanto, nosotros vamos a vivir eternamente. Así que no nos preocupemos por nuestra vida. No nos preocupemos porque estamos envejeciendo o porque estamos sufriendo de esto, de aquello. No nos preocupemos porque nosotros vamos a tener vida eterna. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen? Claro que sí. No permitamos que nuestra fe mengüe. No permitamos que nuestra esperanza en Cristo se enfríe. No permitamos que nuestro corazón no deje entrar al Espíritu Santo en nosotros. Hoy estábamos en la adoración. Íbamos a adorar una canción que ya estaba dicha, pero el Señor me cambió la canción. Y si recuerdan las letras de esa canción, Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas personas que están secas aquí. Necesitan del Espíritu de Dios. No, lo que estoy diciendo no es crítica. Lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice, que en los últimos tiempos muchos se van a separar de Dios, se van a enfriar. El amor de Dios no va a querer permanecer en cada uno. Cuando nosotros queremos refrescarnos, tenemos que pedir de aquella agua viva que es el Señor Jesucristo. Tenemos que pedir aquello, porque la aridez que tenemos en nuestro corazón es fuerte. Y la aridez, ¿qué cosa es? Es sufrimiento, problemas, preocupaciones. Cuando damos más cabida a todo aquello, no fluye esa agua viva del Señor en nosotros. Entonces, en vez de ver soluciones, vamos a ver problemas en nuestra vida, vamos a ver muros que no podemos atravesar. Y es ahí donde vas a preguntarte: Señor, ¿dónde está tu mano? Tengo una muralla tan enorme que creo no poder pasar. ¿Y dónde está tu mano, Señor? Y el Señor te va a preguntar y te dirá: hijo, ¿dónde está tu corazón? Y el Señor te pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En tus necesidades? ¿En lo que debes? ¿En tu falta de amor? ¿En qué están? ¿En qué están tus pensamientos? ¿En la falta de afectos que te faltan porque no te dan ese afecto que necesitas? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Que ya no te sientes estimada ni estimado por los seres queridos que tienes al lado? ¿Cuál es tu mayor preocupación? El Señor te pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Es que acaso te has olvidado de ese mandamiento que te di? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quieres que se rompan las murallas? ¿Quieres que se rompan las ataduras? El Señor te dice: ponme a mí primero en tu vida y todo aquello será disuelto.
porque el poder es de Dios. El poder no es nuestro. Nosotros no podremos con nuestras fuerzas ni nuestra voluntad. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Si nos desprendemos de Él, vamos a permanecer con problemas y con muchas cosas. Obviamente van a permanecer unos problemas, pero van a ser resueltos, porque Él está con nosotros. Tenemos que ponernos a cuentas con Él. Y entonces vamos a ver nuestra vida de otro ángulo, de otra forma diferente. El Señor a veces habla con dureza, pero es necesario que el Señor hable con dureza, porque el Señor disciplina. El Señor pone orden en nuestras vidas. Pero recuerden que nuestro Padre, que es Dios, siempre va a querer lo mejor para sus hijos, así como nosotros siempre hemos querido lo mejor para nuestros hijos. Él también va a querer lo mejor. Nunca va a querer verte mal. Él va a querer verte bien. Y si sufres algo y por el Señor lo permite, ten entendido que lo vas a pasar diferente a aquel que no conoce a Dios. Es por eso que debemos siempre ser agradecidos a la palabra, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos recomienda en nuestras vidas. ¿Somos falibles? Sí. ¿Fallamos? También. Pero tenemos que reconocer que tenemos un Dios vivo que siempre está al lado de nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a interceder también. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Te damos gracias porque tu palabra va a llegar a muchos corazones y el que va a hablar siempre vas a ser tú, Señor. Te damos gracias por tus exhortaciones. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te pedimos también por todos aquellos que no conocen de ti. Te pedimos por todos los gobernadores del mundo, Señor, para que puedan sentir el toque tuyo, Padre. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Te pedimos que tú, Padre mío, pongas tus manos, Señor. Que sea tu voluntad siempre, que siempre sea tu voluntad, Padre mío. Gracias por escucharnos. Gracias por tu infinito amor. Y todo esto siempre, Padre mío, te lo vamos a agradecer en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.